Bueno, espero que les estén gustando estos programas del Árbol de la Vida. Los invitamos a que continúen viéndolos. Serán una serie a lo mejor de unos 8 programas sobre todo el Árbol de la Vida, como una primera aproximación. Y bueno, esperemos verlos en el siguiente. Hasta luego. Nuevamente nos da gusto tenerlos aquí en este programa de Cábala y Misticismo. Gustavo, bienvenido. Hola. ¿Cómo estamos? Hola. Pues estamos continuando con este recorrido rápido del Árbol de la Vida. En el programa anterior exploramos un poquito la esfera de Netzach, la esfera de la victoria, y vimos cómo esta idea de victoria tiene que ver con 3 grandes ilusiones. La ilusión del materialismo, la ilusión de la separación y la ilusión de la muerte. Quedé que no iba a preguntar porque si no, no nos alcanza el tiempo. Pero usted mande sus preguntas porque él dijo que sí iba a contestar. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre Hod, que es la esfera número 8, y que de alguna manera se polariza. Recuerden que las esferas del árbol de la vida que se encuentran en los pilares laterales, los pilares de fuerza y forma, siempre son complementarias. Entonces, si la esfera número 7 tiene que ver con el deseo, las emociones, bueno, la número 8 tiene que ver con la mente, el pensamiento, el lenguaje, o sea, otro tipo de expresión. Claro, estamos relacionando estas esferas con los procesos humanos que podemos identificar en la psique, o sea, de alguna manera la estamos haciendo muy cercana, ¿no? El título de Hod quiere decir gloria o el esplendor, ¿sí? La gloria o el esplendor, pero ¿de qué a qué se refiere este esplendor? El esplendor de la mente. Cuando nosotros utilizamos la mente, todo se ilumina. Empezamos a decodificar, empezamos a entender pues qué es lo que estamos viviendo, las situaciones de la vida, ¿no? Podríamos ver estas 2 esferas, Netzach y Hod, como los hemisferios cerebrales. O sea, el hemisferio derecho, más Netzach, más creativo, más lleno de simbolismo, más emocional, más de percepción sutil. Pero ahora nos estamos yendo al hemisferio izquierdo, que es Hod, que es la mente racional, la lógica, el análisis, la discriminación y bueno, todos los procesos mentales, ¿no? Entonces sí hay como una especie de complementariedad, ¿no? A final de cuentas, no estamos buscando separar, sino unir. Acuérdense, estos 2 hemisferios cerebrales cuando se unen generan un individuo balanceado y muy creativo con una expresión de sus facultades superiores, ¿no? Es lo que en la antigüedad se le conocía como el puente de arcoíris. O sea, cuando se generaba ese puente entre ambos hemisferios cerebrales, de hecho ahí está la leyenda, ¿no? Pues al final del arcoíris que encuentras un gran tesoro, ¿no? Encuentras una gran riqueza interior. Y pues toda esa riqueza, algunos cabalistas le llaman monedas visibles. ¿Qué quiere decir esto de hacer monedas visibles? Traer principios espirituales creativos pues a la vida cotidiana, ¿no? Bueno, ahorita que me podrías dar un ejemplo, nos podrías dar un ejemplo de quién puede vivir un poquito más inclinado a un lado de una esfera u otra, es decir, un filósofo o una persona que hace yoga, que se tienden a desbalancear, que es más espíritu, por ejemplo, dejen de comer. Sí, mira, yo lo veo más bien como en orientaciones, ¿no? Un artista es más Netzach, está más en la sensibilidad, en cómo expresar lo que siente, sus emociones y demás. A lo mejor un científico está más en lo racional, en lo intelectual, en procesos podríamos decir más lógicos, más estructurados, ¿no? Entonces, sin embargo, deben de aprender a complementarizarse, porque de alguna manera, si yo soy muy intelectual, muy mental, me hago frío, ¿sí? Si soy muy emocional, me hago muy irracional y muy lógico, soy caos para el resto de la gente, ¿no? Entonces, el científico sin el aspecto amoroso o emocional se convierte en alguien que tiene mucho conocimiento, pero puede utilizar ese conocimiento intelectual de una manera fría y hasta destructiva, porque no tiene la empatía y la sensibilidad, en este caso del artista.
Sin embargo, el artista, que es muy empático, muy sensible, muy amoroso, si no tiene el conocimiento, por ejemplo, del uso de sus materiales en el arte, pues no va a ser un buen artista tampoco, ¿no? O sea, necesita también la parte racional. Si no conoce el orden del universo, tampoco puede ser un artista que tenga un impacto en la trascendencia, ¿no? A lo mejor estos hombres del Renacimiento eran buenos ejemplos de la mezcla, ¿no? Por ejemplo, Da Vinci, pues bueno, pues era un científico con un pensamiento lógico impresionante, y por otro lado, tenía una sensibilidad artística muy, muy grande, y lograba como conjugar, ¿no? Podríamos decir que el hombre integral debería de poder trabajar con ambos hemisferios, ¿no? Entonces, en este caso, Hod va a representar el poder adaptativo. Y eso es muy importante. Si Netzach nos daba las emociones para poder identificar situaciones de vida que nos protegían o que nos llevaban a situaciones de placer o de plenitud, bueno, Hod nos va a dar procesos mentales que nos llevan a la adaptación. De hecho, los seres humanos nos hemos convertido en una especie extremadamente exitosa. Pues literalmente somos como una plaga para este mundo, o sea, pues hemos crecido por todos lados, porque hemos aprendido a adaptarnos. Si yo agarro una orquídea y me la llevo al Polo Norte, no, pues no dura nada, o sea, se congela y se muere, ¿no? Pero pues si yo soy un humano y me voy al Polo Norte, me adapto y pues me pongo a lo mejor un traje de una piel de oso, sabrá Dios qué me pongo, pero sobrevivo, ¿sí? Entonces, esa capacidad de utilizar el intelecto para resolver problemas, anticiparnos a situaciones y adaptarnos, es lo que ha asegurado la supervivencia de nuestra especie. Sin embargo, tal vez el avance más grande de esa adaptación ha sido la creación del lenguaje. Y Hod está en ese código del lenguaje hablado o escrito. Mientras que el lenguaje de Netzach, que es más emocional, está más apegado al símbolo, cosas más abstractas en cuanto no hay una interpretación precisa, sino es como muy general. Acá tenemos como algo más definido, y el lenguaje ha sido una herramienta impresionante en el desarrollo de la civilización, ¿no? Y de la conciencia humana, ¿no? Entonces, por ahí hay un dicho que dice, dime cómo hablas y te diré cómo eres. Porque el lenguaje se ha convertido también en una herramienta creativa. Entonces, si mi lenguaje hablábamos en el programa pasado es pesimista, pues mi vida se hace gris y se hace así como muy triste y muy, muy pesimista, ¿no? Si es muy optimista, pues es de color rosa y todo es muy bonito, pero tampoco está reportando la realidad, ¿no? Pero si mi lenguaje habla del balance y de las cosas que se perciben y se contrastan y se verifican una y otra vez, bueno, pues soy realista, ¿no? Pero también hay un lenguaje destructivo. O sea, yo puedo ser muy crítico y puedo juzgar a los demás, puedo decirles que están mal, que no valen o cualquier otra cosa, y es un lenguaje destructivo que habla de mí. Cuando yo critico a una persona, estoy hablando de mí, porque el lenguaje proviene de esos procesos mentales que me definen. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo es que construimos nuestro lenguaje, ¿no? Ahora que mencionas el lenguaje, no hemos tocado el tema. El lenguaje es una expresión del ser humano para comunicarnos, pero tiene una parte mágica. Es decir, el lenguaje tiene una carga de poder a la hora que nosotros estamos hablando y estamos transmitiendo algo energéticamente, ya sea bueno o malo. Es decir, decirle a un niño eres un tonto, o decirle eres maravilloso en lo que haces. Digo... Bueno, esto se sabía desde tiempos remotos, ¿no? En el Evangelio de San Juan empieza, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y nada de lo que fue hecho se hizo sin Él. En otras palabras, nos está diciendo de que el poder creativo esencial es vibración. El poder creativo esencial puede ser codificada esa vibración creativa como un lenguaje, pero que contiene un significado y una carga emocional. En otras palabras, el lenguaje puede ser una forma que contiene energía. Okay. En otras palabras, cuando yo digo una palabra, estoy creando una condición.
como tú dabas este ejemplo, si yo le digo a un niño, eres incapaz, eres tonto, eres ineficiente, esta vibración del lenguaje porta la emoción de quien lo dice y tiene un impacto en el nivel emocional del individuo, pero también tiene un impacto en el nivel mental del individuo. Y dependiendo de qué tan poderosa sea su autoestima, puede rechazar y puede, podríamos decir, protegerse de esas críticas y de esas, podríamos decir, agresiones del medio ambiente y mantenerse íntegro. Pero un niño que apenas está empezando a formar su propia identidad, le cuesta muchísimo trabajo defenderse, entonces le entran. Y si esos mensajes provienen de personas que tienen un peso moral específico, que pues deseamos que nos amen como nuestros padres, o que dependemos de ellos, hijos, pues van a tener van a marcarnos de vida, ¿no? Entonces sí, es muy importante tener mucho cuidado en cómo hablamos, porque en el hablar estamos sugiriendo a la psique del otro un comportamiento específico. A lo mejor la mamá o el papá que le dice al niño, eres un tonto, está buscando precisamente lo contrario, de que el niño reaccione y no sea un tonto. Bueno, pues tendría que utilizar el lenguaje. Bueno, ese acto que realizaste fue un error, pero tú eres muy inteligente, tú eres muy capaz y lo puedes remediar y lo puedes hacer de esta manera. O sea, en otras palabras, no le dije tonto, le dije que los humanos nos equivocamos y que tenemos la capacidad de resolver problemas. Es otra forma de decirle qué queremos que suceda. Queremos el bien para nuestro hijo. Sin embargo, y este es un mensaje para todos los padres, nos vamos a equivocar. Siempre vamos a obrar desde pues, una intención positiva. Queremos que nuestro hijo esté bien, pero nuestros temores, nuestra ignorancia, nuestros patrones negativos o limitantes, subconscientes, van a hacer que nos comportemos de una manera. Y bueno, son nuestras limitaciones. ¿Qué nos toca? Pues prepararnos y tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos, pero uniéndolas con el amor, para que la carga emocional no sea una carga que impacte de manera negativa a nuestros hijos o a cualquier individuo, o sea, a nuestra pareja, a un amigo o a cualquier situación. Porque en el momento en que yo doy un mensaje negativo en el lenguaje y lo cargo con emoción negativa, el sello, el golpe es mucho más profundo. Y bueno, pues nuestras relaciones se van a ir deteriorando, ¿no? Oye, yo recuerdo que alguna vez comentaste el hecho de lanzar un injurio o una maldición a alguien también pasa por mí. Es decir, no nada más es un acto de aviento un jitomate y ya, sino me ensucio las manos y lleva una carga también para mí. ¿Es correcto? Por supuesto, o sea, nuevamente como lo comentaba hace un momento, lo que yo pienso me está definiendo. Y de alguna manera está interiorizado y está contenido, pero en el momento que lo expreso y esa carga, como tú dices, una maldición, que es algo terrible, tiene que pasar a través de mí. El único que puede maldecir es un maldito. El único que puede bendecir es alguien que es bendito. Y esa es una cosa que la gente después no entiende. Cree que al maldecir todo se fue hacia el otro. No, bueno, pues es que tuvo que pasar por ti, porque tú no puedes dar lo que no tienes, aún el mal, aún esa carga destructiva. Y es una cosa muy peligrosa. Simple y sencillamente estamos hablando de una actitud destructiva, negativa, si lo prefieren ignorante, de cómo expresar mis emociones en un lenguaje, ¿sí? Entonces, el utilizar nuestro lenguaje de una manera correcta, hijos, es un arte y una ciencia. Los que nos dedicamos a hablar, como lo hago yo, nos cuesta mucho trabajo a veces expresar ideas o conceptos, y a veces nuestros ejemplos detonan en la mente de alguien porque han vivido experiencias similares, o a lo mejor no tienen sentido para otras personas, porque cualquier palabra que decimos va a abrir una puerta en la psique de otro individuo, dependiendo de su propia experiencia y de su propia
sensibilidad, ¿no? Entonces, si Hod como el lenguaje nos va a conectar con el poder creativo de la mente humana. Me parece fabuloso. Este ejemplo como que no me gustó, entonces todo lo que pregunto es porque me llega a mi psique. Claro, pero está bien. Ahora, si te suena y te checa. Está bien que preguntemos, pues si no de otra manera, ¿cómo pues entendemos qué nos pasa en la vida, ¿no? O sea, hablábamos, por ahí hubo un programa sobre meditación y a veces la gente me dice, es que yo en la meditación pues no me pasa nada, o sea, estoy relajado y pues me aburro porque no pasa nada. Y yo les digo, ¿y qué es lo que estás buscando al meditar? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Cómo? ¿Cuáles preguntas? Es que tú tienes que ir a buscar algo en un proceso meditativo. O sea, vas a ir a buscarte a ti mismo. Entonces te tienes que cuestionar sobre ti mismo. Tienes que cuestionar quién eres, qué estás haciendo, cuáles son tus circunstancias, por qué vives la vida de esa manera. Y es cuando sacas y extraes de la meditación algo importante. Si no nos preguntamos, vivimos dormidos, vivimos entumecidos la vida. Y eso es una gran tragedia, ¿no? Y bueno, para concluir esta idea de Hod como esplendor, cuando nuestra mente está afinada, cuando nuestra mente está leyendo la realidad de una manera, podríamos decir, balanceada, de una manera sin la interferencia o una gran interferencia de patrones, podríamos decir, que velan u ocultan la realidad, lo que descubrimos es el esplendor y la belleza de la vida. Todo es hermoso. Y esto no tiene que ver con ser optimista, tiene que ver con la realidad de que el espíritu está incorporado en la carne, que la realidad que el espíritu está incorporado en el reino. Y esa es una de las cosas que veremos más adelante cuando lleguemos a la última esfera del árbol de la vida. Y bueno, pues con eso concluimos la esfera de Hod. Ya nos faltan 2 nomás para terminar el árbol de la vida. Y bueno, son los siguientes 2 programas. Muchísimas gracias. No se les olvide darle like si les gustó este pequeño programa. Y bueno, pues si pueden, también regístrense en este canal para que reciban sus videos. Muchas gracias. Gus. Gracias a ti, gracias a todos por vernos. Pregunten. Sus preguntas alimentan. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Si te gustó este programa, pues comparte el video, dale un like y suscríbete a este canal y estarás recibiendo mucho más información y todos los programas. Saludos, hasta luego.